baby. I wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me. But you don't wanna break. I need some space. Just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. I will love you till forever. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo hoy voy a comenzar desayunando, regalándome este momentito antes de empezar con todo lo demás, porque bueno, aunque tengamos mil cosas que hacer, es importante parar un segundo, sentarnos, respirar y bueno, y por qué no, cuidarnos también. Así que este ratito es solo para nosotros, para coger energía y empezar el día con buena actitud. En el vídeo de hoy, como ya os he comentado en algún otro vídeo, hay un día al mes que lo dedico a esas tareas que se van quedando atrás, esas cosas que no hacemos semanalmente, que vamos aparcando un poquito sin darnos cuenta. Y bueno, lo que suelo hacer es ponerme delante de una habitación, de una estancia, observar con calma qué es lo que hace tiempo que no hago y simplemente hacerlo. Así que hoy es uno de esos días. También os quiero enseñar un producto de limpieza nuevo que llevo ya unas semanitas probando. No quería enseñaroslo antes de tiempo hasta estar segura de que realmente me gustaba y que bueno, que me sentía cómoda utilizándola. Es un producto natural, es ecológico y la verdad es que me está encantando, me resulta muy agradable de usar y bueno, me está gustando mucho los resultados. Además, bueno, es bastante económico porque es concentrado y cunde muchísimo, así que con muy poquita cantidad se puede limpiar muchísimo. Voy a empezar organizando un poquito el salón, recogiendo todas esas cosas que sin darnos cuenta se van quedando por en medio. Después tengo que tender una lavadora, pero bueno, antes quiero darle un repaso rápido al balcón. Estos días ha estado lloviendo bastante y bueno, se ha ensuciado más de lo normal, así que voy a limpiarlo un poco para poder salir a tender la ropa con tranquilidad. Para darle un repaso al balcón voy a utilizar el limpiador de aloe vera del Mercadona que ya os enseñé en el vídeo pasado. Me gusta mucho porque deja bastante brillo en el aluminio, en las barandillas y además huele súper bien. Bueno, la semana pasada por aquí hemos tenido días de frío y de mucha lluvia, que ya sabéis, por esta zona pues solo lluvia. Aunque sí que he visto que en otros sitios ha estado nevando bastante, la verdad es que me encanta verlo en la televisión.
Todas esas zonas nevadas, bueno, pues son preciosas, pero no sé si sería tan bonito, la verdad es para vivirlo en el día a día. Yo ya sabéis que vivo en el sur de Alicante y aquí por lo general, bueno, pues solemos tener más bien buen tiempo, aunque eso sí, también tenemos nuestros pequeños días de frío. Y aunque el balcón está fuera de casa, pues mantenerlo limpio hace que apetezca salir, que disfrutemos de este espacio como una parte más de nuestro hogar y no como un lugar que solo miramos desde la ventana. Para mí cuidarlo me ayuda a sentir que la casa es un pelín, aunque sea un poquito más amplia, que puedo salir y disfrutar del día con tranquilidad. Y bueno, una de las tareas que hace tiempo que no hago es limpiar el sofá. No me refiero a desmontarlo o a las partes que se pueden desenfundar. Ya sabéis que todo lo que se puede lavar en la lavadora lo lavo, pero hay zonas que no se pueden sacar. Así que hace ya unos meses que no le doy un buen repaso y bueno, hoy va a ser el día. Voy a aprovechar también para limpiar debajo del sofá, mover un poquito la alfombra y dejar este espacio limpio y agradable. He aprendido una manera sencilla de saber si la lavadora está llena y es introduciendo el brazo y si puedo tocar el fondo del tambor y moverlo, es una forma de calcular hasta qué cantidad de ropa puedo meter. Así, bueno, pues yo me aseguro de que se lave bien, que la ropa se mueva con facilidad dentro del tambor y que no me salga toda arrugada. Con este aspirador me siento como una niña con su juguete nuevo. Y bueno, voy a decir algo que no sé si todo el mundo entenderá, porque no sé si es lo normal, pero a mí me pasa que, bueno, cuando me hacen un regalo, yo prefiero que sea algo para el hogar, algo para la casa. Incluso un jarrón me hace muchísima más ilusión que un regalo personal, bueno, pues como un bolso o cualquier otra cosa.
Esta alfombra me habéis preguntado mucho, es de Zara Home y mide 3 por 2. Me encanta porque sirve tanto para verano como para invierno, es finita y la verdad que se limpia súper bien. No me costó mucho, me costó 150 euros y bueno, estoy encantada con ella. La verdad es de esas cosas que hace que la casa se vea más acogedora y más cómoda. En cuanto a los pies de estos taburetes, si pudiera elegir, no los volvería a poner así. Me habéis preguntado si se rayan, pero la verdad es que no, que están como nuevos. Lo que sí pasa es que recogen muchísimo polvo. Los compré así por mis hijos porque querían que el asiento pudiera rodar, algo que al final no se utiliza. Así que si tuviera que comprarlos de nuevo, elegiría 4 patas simples. Y ahora voy con el sofá, simplemente para limpiarlo utilizo un poquito de agua caliente y lo que mejor me funciona, un chorrito de quitamanchas en el agua caliente. Luego ya si hay alguna manchita que cuesta un poquito más de salir, pulverizo directamente sobre la zona y la verdad es que con esto queda impecable. Ahora estoy usando el quitamanchas del Lidl, que es de marca blanca y bueno, bastante más económico que uno de marca. Me está gustando muchísimo, así que seguro que volveré a comprarlo. Y para los que tenéis perritos, me entenderéis, aquí esta zona que veis un poquito más oscura, pues bueno, pues eso es que cuando bañamos a Kira, ella se restriega por ahí y me va dejando esa sombrita, pero no pasa nada con este método, la verdad que en un momentito queda limpio y bueno, y sin ninguna mancha. Voy a tomarme unos minutitos para hacerme una infusión. Voy a utilizar cola de caballo. Bueno, yo hace muchísimos años que la uso y la verdad es que me funciona muy bien. La cola de caballo es una planta natural que me ayuda a eliminar líquidos retenidos. Además tiene propiedades antiinflamatorias y mineralizantes. Yo lo que hago es que simplemente me hago una infusión al día. Y bueno, y además de ayudarme con la retención de líquidos, pues también es buena para el cabello, para las uñas, para los huesos, bueno, y gracias al silicio que contiene.
Ya sabéis que a estas edades y siendo mujeres necesitamos un poquito de ayuda extra para sentirnos mejor y bueno, la verdad es que esto es algo que a mí me funciona muy bien. Y ahora voy a fregar, bueno, estas cositas que he comprado de IKEA. Tenía pendiente cambiar las cestas que tengo en la despensa donde guardo las harinas por estas que son más grandes. Las que tenía eran de Shein, son de Shein, pero bueno, estas de IKEA son de mucha mejor calidad, más resistentes y además, pues eso, más grandes. También he comprado esos tarros de cristal donde voy a poner las hierbas. Mi idea es empezar a organizar mejor la cocina y bueno, como tenemos tantas cosas, prefiero hacerlo poco a poco. Quiero reorganizarla de manera más práctica porque, bueno, pues siendo tantos en casa llega un momento en que todo acaba desordenado. Mi plan es ir armario por armario, pensar qué necesito y cómo quiero organizarlo. Y bueno, pues poco a poco os lo iré mostrando. Y bueno, cuando termine me encantará enseñaros un tour completo por la cocina para que veáis cómo ha quedado todo. ¿Tiene de vídeo o de telefonía normal? ¿Vale? Ponemos de vídeo. Y ahora que las fundas del sofá ya se han secado, voy a ponerlas en un momentito. No pongo fundas para que Kira no ensucie porque la verdad es que ella está bastante limpia, porque siempre que venimos de la calle la limpiamos bien. Y bueno, por otro lado, además ella no suelta nada de pelo, pero sí que al ser un sofá tan clarito me resulta más cómodo sacar las fundas y lavarlas que tener que desmontar o limpiar el sofá completo cada vez. Además, estas fundas son muy fáciles de reemplazar, mientras que el sofá, bueno, pues ya sabéis que no lo sería tanto. Y ya sabéis que yo siempre tengo que hacer algo. Aunque bueno, yo estoy intentando cuidarme, que yo quiera cuidarme no significa que mis hijos no puedan comer lo que les apetezca. Así que antes de comprarles bollería industrial, prefiero prepararles algo yo misma en casa. Hoy voy a hacer algo muy fácil, pero que de verdad que está buenísimo y os lo recomiendo de verdad. Simplemente tomo una masa de hojaldre, le he puesto un poquito de nocilla, ahora le pongo unas nueces troceadas, lo envuelvo formando unas caracolas y nada, al horno a unos 200 grados, unos 25-30 minutos. Y de verdad que es un postre o un picoteo ideal para el café, fácil de hacer y que además está riquísimo.
Y como tenía otra masa de hojaldre, se me ha ocurrido hacer unas palmeritas. Simplemente al hojaldre le he puesto un poquito de azúcar por encima, lo he envuelto para darle la forma de palmerita y nada, todo al horno a unos 200 grados, unos 25 minutos más o menos. Y la verdad que ya os digo que con el hojaldre se pueden hacer miles de cosas. Y ahora os voy a enseñar el producto nuevo del que os hablé al principio, que llevo ya varias semanas utilizando y que hoy quiero probar con vosotros. Es jabón negro de Marsella, es un producto natural, yo la verdad es que no lo había probado nunca, simplemente me han hablado de él y bueno, he querido probarlo con vosotros. Me gusta porque es un producto muy concentrado, necesitas muy poquita cantidad y además es económico. Yo lo he ido probando en distintas zonas de mi casa y la verdad que de momento me está dando muy buen resultado y por eso quería enseñároslo. Así que hoy lo voy a probar con las puertas. Para usarlo simplemente he puesto en un barreño un poquito de agua caliente y una cucharada del producto y la verdad es que me estoy quedando encantada. No voy a secar las puertas, quiero comprobar cómo quedan así, sin secar. Ya sabéis que para mí es muy importante hacerme las cosas más cómodas y facilitarme el trabajo. Así que si tuviera que aplicar el producto y luego secarlo, para mí no sería funcional. Así que me gusta probarlo tal cual, viendo si realmente se adapta bien a mi día a día. Y como a mí me encanta ir probando, bueno, he cogido corrector, máscara de pestañas y un perfilador de ojos resistente al agua. Bueno, ya me veis. Así que lo voy a dejar un poquito que se seque y luego voy a intentar a ver qué tal, a ver si sale. Ha salido perfecto. Es verdad que con el perfilador de ojos, que es resistente al agua, me ha costado un poquito más, pero simplemente he puesto una gotita del jabón puro sin mezclar con agua y la verdad es que ha salido al momento y sin ningún esfuerzo. Ya sabéis que esto no es publicidad, lo he comprado yo, a mí nadie me paga ni he cobrado nada por enseñarlo. Simplemente es algo que yo estoy probando, que he probado. Y bueno, y me apetecía enseñároslo porque la verdad es que me está gustando por los resultados. Además me parece un producto que es súper versátil, que sirve para muchísimas cosas, para vitrocerámicas, fuegos, el horno, la campana, las encimeras, y bueno, incluso hasta para limpiar el baño. Y bueno, pues así que si os apetece que haga otro vídeo enseñándoos en qué zonas lo utilizo o cómo lo uso en mi día a día, dejádmelo en comentarios y yo encantada lo preparo. Y esto ya está, la verdad es que me dan ganas de comérmelo, pero voy a aguantar. Seguro que después me haré aunque sea uno para la hora del café. Y ahora para limpiar la bandeja del horno voy a usar simplemente una gotita del jabón negro
No es que estuviera muy sucia porque sabéis que yo mantengo el horno limpio, pero bueno, aún así ha quedado genial. Ayer fui a la carnicería y compré un poco más de carne, bueno, porque solo tenía medio kilo de cerdo para hoy y necesitaba otro medio kilo ya de paso. Me traje algunas otras cosas, bueno, como unas yemitas de huevo que son para el cocido y estos muslos de pavo que estoy limpiando ahora, que también será para el cocido. Esto lo congelaré porque seguramente haré cocido la semana que viene. Esto es cabeza de lomo de cerdo que he comprado para la comida de hoy, que luego veréis. Alitas de pollo que dejaré en la nevera, que son para esta noche para cenar. He comprado unas longanizas rojas para hacer unas migas, que la verdad es que estoy deseando prepararlas. Y qué mejor un día de lluvia para disfrutar de algo así en casa. Para la comida de hoy ya tenía medio kilo de carne de cerdo descongelada, así que lo que he comprado de más ha sido medio kilo de cabeza de lomo de cerdo. Esto voy a salpimentarlo y a sofreírlo un poquito. Y ahora mientras se va friendo la carne voy a picar en la picadora 5 o 6 dientes de ajo, una cucharadita de orégano, un poquito de comino, pimentón dulce, romero y un vaso de vino blanco. Yo lo hago en la picadora, pero bueno, podéis usar una batedora o incluso un mortero si os es más cómodo. Simplemente ahora añado todo esto a la carne una vez que ya esté sofrita y lo dejo un poquito para que se evapore el alcohol del vino. Y una vez que ha evaporado el alcohol le añado agua hasta cubrir un poquito la carne y lo dejo que se haga tapado a fuego medio durante unos 25 minutos más o menos.
Ya veis qué receta más fácil. Ahora simplemente voy a cortar unas patatas a cuadraditos y cuando la salsita esté lista lo mezclaré todo. Tenía esta con la nevera y si no la preparo se me va a echar a perder. Así que voy a cortarla por la mitad. Una mitad la envolveré en film transparente para que me aguante más en la nevera. Y la otra mitad la herviré y la dejaré lista para esta noche para la cena. La carne tiene que quedar con esta salsita, no la dejéis que evapore el caldo del todo, si no solo quedará el aceite y no estará bueno. Y una vez ya las patatas están fritas, se mezclan con la carne y de verdad os digo que es una comida súper facilísima, súper sencilla de hacer y que además está buenísimo. Para limpiar la vitro, primero voy a quitar el exceso de aceite, luego nada. He hecho una simple gotita del jabón negro y con la parte de atrás del estropajo restriego un poquito. Y la verdad es que queda genial. Después solo hay que aclarar, que secarlo y la verdad es que queda impecable. Hoy Iker está dando las clases online, como hacía tanto viento, bueno pues, y tiene que coger el coche, le han propuesto si quería hacerlas desde casa, así que yo también me quedo más tranquila sabiendo que está aquí. Y mientras comemos aprovecho para que se vaya hirviendo la col. Hoy vamos a comer Iker y yo solos, así que José y Ainara comerán hoy un poquito más tarde, porque Iker hoy entra más pronto a trabajar, así que antes de que coma solo, prefiero acompañarlo. Y ya después de este día agotador, mientras José come, yo voy a ir preparando los cafés. Vamos a probar esos hojaldritos de nocilla tan ricos que he hecho, a ver qué tal están. Y bueno, pues ahora sí me despido de vosotros, que muchas gracias por acompañarme un día más en casa. Que bueno, me encanta haber compartido este día con vosotros y recordaros que poco a poco, con pequeños gestos, podemos hacer que nuestro hogar sea más cómodo, bonito y más nuestro. Que ya sabéis que os quiero mucho, mucho, muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.